Hola, buen día compañeros. Yo les voy a hablar del tópico del conocimiento vedado en el Renacimiento, guiándome en el capítulo Lo alto y lo bajo, el tema del conocimiento vedado en el siglo XVI y XVII, del libro Mitos, Emblemas, Indicios, Morfología e Historia de Carlo Ginzburg. Si bien el tema es muy amplio y complejo y es muy difícil señalar el primer vestigio de este, Ginzburg rastrea el tópico del conocimiento vedado tomando textos concretos, de manera que encuentra en la Vulgata de San Jerónimo, escrita en el siglo IV, una traducción del hebreo latín de un pasaje de la Epístola a los Romanos de San Pablo que muestra un claro ejemplo del desarrollo del tópico del conocimiento vedado. San Pablo, en el capítulo 11, versículo 20, de su epístola escribe una exhortación que traducida al español sería: no te ensorbezcas, sino teme. San Jerónimo traduce ese no te ensorbezcas como noli altum sapere, que literalmente sería no seas altamente sabio, o no seas sabio en demasía, pero con el sentido de no seas soberbio. Pero a partir del siglo IV, en el occidente latino, el fragmento fue a menudo malentendido, pues sapere no fue interpretado como un verbo de significado moral, es decir, sé sabio, sino como un verbo de significación intelectual, conocer. Por lo tanto, la expresión adverbial altum, altamente, fue entendida como un sustantivo denotativo, lo que está en lo alto, por lo que la condena pronunciada por San Pablo originalmente contra la soberbia moral pasó a ser una condena dirigida contra la curiosidad intelectual. Pasó de no te ensorbezcas sino teme a no conozcas lo que está en lo alto sino teme. Así este pasaje, o más preciso, el tema del conocimiento vedado, iba a tomar dos corrientes, por un lado el conozcamos lo alto y por el otro el no conozcamos lo alto. Así vemos que San Ambrosio en el mismo siglo IV interpreta el pasaje de San Pablo de la segunda manera. Dice: es mejor temer las cosas futuras que conocerlas. Está escrito, en efecto, no conozcas lo que está en lo alto. Poco después el monje Pelagio señalaba el error de esta interpretación, criticando a quienes veían en dicho pasaje una prohibición al estudio de la sapiencia, cuando no era así. De igual forma, más de 1000 años después, Erasmo se percataba de que el objetivo de las palabras de San Pablo había sido una condena a un vicio moral, no intelectual. En su inconcluso diálogo Anti-Barbari, Erasmo escribió que estas palabras no condenan la erudición, sino que tienden a apartarnos del orgullo por nuestros éxitos mundanos. A pesar de su correcta interpretación de la exhortación de San Pablo, Erasmo deja ver que sigue presente una corriente de pensamiento que en cierto punto mantiene un conocimiento vedado, cuando a causa de las disputas teológicas entre católicos y protestantes suscitadas por el advenimiento de la Reforma, Erasmo cita una antigua sentencia atribuida a Sócrates: de lo que está por encima de nosotros no debemos ocuparnos. Así pues, la opinión de que hay un conocimiento que no puede alcanzar el hombre no fue un lapsus individual, sino colectivo. Pero esto no sucedió simplemente por una mala interpretación de una traducción, pues vemos que hay una constante de relacionar un conocimiento vedado con las cosas altas, una tendencia que parece ha tenido el hombre desde hace mucho tiempo. La representación de lo alto y lo bajo tiene raíces biológicas, ya que la mente humana, al igual que una computadora y su lenguaje binario, funciona a base de polaridades, como sí, no, todo, nada, luz, oscuridad, calor, frío, arriba, abajo. Esto es evidente en la misma lengua, la cual básicamente funciona por sistema de oposiciones. Ya un axioma atribuido a Heráclito decía que la realidad es una guerra de opuestos. Pero además de la explicación biológica de la representación antitética arriba-abajo, estas categorías revisten un significado cultural y simbólico. Aquí es donde se torna interesante el asunto. La oposición arriba-abajo o alto-bajo parece ser la más universal y con ella sus respectivos significados. A arriba o lo alto se lo toma como elevado superior, mientras que a lo abajo se lo toma como inferior, y situamos las cosas de mayor valor como la bondad, la fuerza, inteligencia, etc. en el polo de lo alto. Esta tendencia del hombre podría deberse a causas evolutivas que serían fácilmente apreciables en la prolongada infancia del hombre, en su excepcional lentitud de su desarrollo físico e intelectual, pues al niño, carente de los mínimos recursos, el adulto ultrapoderoso se le parece como encarnación de todos los valores. Todas las civilizaciones han situado a Dios en los cielos, en lo alto. Asimismo, el simbolismo de lo alto se halla profundamente vinculado con el poder, y aquí es donde Ginzburg propone la tesis central de su ensayo, que sintetizando es que la exhortación a no conocer lo alto, es decir, la permanencia de un conocimiento vedado, se extiende a tres niveles diferentes de conocimiento íntimamente ligados: el conocimiento cósmico. Está prohibido escrutar los cielos y en general los secretos de la naturaleza. El conocimiento religioso: está prohibido conocer los secretos de Dios. Y el conocimiento político: está prohibido conocer los secretos del poder.
La utilidad de esta triple exhortación sería conservar la jerarquía social y política existente, es decir, poner una barrera al conocimiento para que los pensadores no pudieran sublevarse y perjudicar a los que mantenían el poder, o sea, el Estado y la Iglesia dominantes. Pero Ginsburg propone que gracias al progreso científico durante los siglos XVI y XVII se lograron superar los límites que se le había impuesto al pensamiento de los hombres, de modo que nacía una cultura basada en la consolidación de nuevos valores sociales que estaría dispuesta a derrumbar aquel sistema de cohesión social que se valía del conocimiento vedado para mantener el poder. Este progreso del pensamiento del hombre puede evidenciarse en la emblemática. Entre el público culto de Europa del siglo XVI y sobre todo del siglo XVII, hay un gran número de emblemas relacionados con la prohibición de conocer las cosas altas. En una característica mezcla de cristianismo y cultura clásica, la cita malinterpretada de San Pablo, Noli altum sapere, no conozcas las cosas altas, fue usada como texto explicativo aplicado a los mitos de Prometeo e Ícaro, y por analogía la exhortación aplicaba también a los astrólogos, astrónomos, teólogos heréticos, filósofos audaces, teóricos políticos, es decir, a cualquier pensador que representara algún peligro para el orden establecido, pero como se mencionaba antes, el avance de la ciencia y los descubrimientos científicos, por ejemplo los casos de Galileo y Kepler, que escrutaron los cielos y comenzaron a develar los secretos de la naturaleza, permitieron que las personas dudaran sobre las creencias y valores establecidos, impulsándolos a inquirir sobre temas que estaban vedados. Así vemos registrado en los emblemas un cambio de significado de las figuras de Ícaro y Prometeo, quienes se convirtieron en símbolos de un poderoso impulso intelectual en favor de los descubrimientos. Con este nuevo significado vemos la mano de Prometeo tocando el sol con la máxima: nada es demasiado difícil para los mortales. Y en otro emblema vemos a Ícaro volando tranquilamente por el aire con la máxima: atrévete a todo, acompañada con un comentario que establecía un paralelo entre el vuelo de Ícaro y el descubrimiento de un nuevo mundo por Cristóbal Colón. Se evidencia con esto que las ideas mismas de peligro y novedad eran vistas ahora como valores positivos. Se consolidaban, pues, nuevos valores sociales con los cuales los intelectuales se atrevieron a conocer lo que estaba en lo alto a pesar del peligro. ¿Recuerdas el soneto 149 de Sor Juana, donde a pesar del peligro que supone buscar el conocimiento, se toma el riesgo? O el mismo sueño, en donde a pesar de que concluye en un fracaso, al menos se ha intentado develar lo vedado. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas.